0, entonces sería 150 por 100, entonces me da 15 kilos. Y bueno, y así hallamos el valor de este. Y el valor de la tolerancia es marrón, entonces es 1%. Estas son las llamadas resistencias de precisión. Bienvenidos a mi canal sobre prácticas de electrónica. En esta oportunidad voy a comenzar con un curso tutorial de electrónica y voy a comenzar con la resistencia. Este curso espero que les sea de gran utilidad a las personas que reparan aparatos electrónicos, a los estudiantes y a gente que le guste o que quiera aprender electrónica. La resistencia, vamos a comenzar con este tema. En cualquier aparato que ustedes desarmen, siempre van a encontrar la mayor cantidad de componentes van a ser resistencia. O sea que son las más numerosas. Por ejemplo, vamos a suponer en esta tarjeta, fíjense, esta es un protector de alta y baja tensión. Entonces podemos ver la gran cantidad de resistencias que tenemos. Podemos tratar de contarla para que vean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. O sea que es bastante numeroso como se pueden dar cuenta con respecto a los demás componentes. Bueno, de hecho las resistencias son los elementos más comunes en la electrónica. Y por ejemplo aquí tengo también un cargador de celular. También podemos ver que hay más cantidad de resistencias que de cualquier otro elemento. También ustedes deben notar que las resistencias tienen diferentes tamaños y vienen de diferentes formas. Por ejemplo, las resistencias más comunes generalmente son de esta forma. Son como unos cilindros y tienen unas franjas con unos colores. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos va a interesar saber de la resistencia? Pues básicamente reconocerlas en las tarjetas o en los diseños. También saber su valor, cómo entender cuál es su valor y cuál es su potencia o corriente que soportan. Entonces, dentro de las resistencias hay un caso muy particular, como yo lo coloco acá, que es como un cablecito, fíjense. La resistencia más elemental que ustedes van a encontrar va a ser un puentecito. Aunque ustedes piensen que eso no es una resistencia, realmente sí lo es, porque la resistencia más elemental es un puente que es de valor 0. Esta viene siendo una resistencia de valor 0 y la tenemos también en las placas. Si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí tenemos un puentecito, aquí tenemos otro puentecito, pero realmente es un caso particular. Ok, ¿y cómo nosotros podemos saber cuál es el valor de cada resistencia? Entonces, ya yo les voy a mostrar una tabla para el código de colores de la resistencia. Las resistencias también se pueden dividir desde el punto de vista de la potencia. Aquí tenemos resistencias de un mayor tamaño y de forma rectangular. Entonces, fíjense, en este caso nosotros podemos ver directamente encima su valor, que es 150 ohmios, y su potencia, por ejemplo, 3 vatios. Y en el caso de la resistencia de colores, de código de colores, no podemos ver directamente el valor y su potencia porque hay que buscarlo a través de una tabla. Pero la potencia estaría asociado más que todo con el tamaño. Yo les voy a decir algo. En la electrónica, para los que son nuevos en este tema, cuando ustedes vean un componente que es más grande, asócienlo a que consumen más corriente o consumen más potencia. Siempre es así, casi para todos los componentes. Eso incluye no solo la resistencia, sino la mayoría de los componentes. El otro caso que tenemos de las resistencias es la resistencia de montaje superficial. Aunque yo no tengo ninguna aquí, las resistencias de montaje superficial son muy pequeñitas y tienen generalmente un código encima que también les voy a explicar más adelante para que ustedes sepan cómo se leen los valores de las resistencias de montaje superficial, que lo vamos a ver como un caso particular. En la actualidad realmente se usa más montaje superficial que hueco pasante, como este caso, pero vamos a explicar los dos casos. Ok, como pueden observar acá, aquí tengo una resistencia que tiene varias bandas. Esta es la más común, la que tiene 4 bandas o tiene 4 colores. Ustedes deben de aprenderse el código de colores de las resistencias. De hecho, este código de colores también se utiliza para los capacitores. Este es el caso más común. Este tipo de resistencia de 4 colores es generalmente de 5%. Lo primero que usted tiene que aprenderse es esta tabla de acá. Tienen que saber que el negro equivale a 0, que el marrón es 1, rojo es 2 y así sucesivamente. Ustedes tienen que aprenderse esto de memoria, es muy fácil aprendérselo. Luego que ustedes saben eso, ¿cómo identificamos el valor de una resistencia como esta? Entonces es muy fácil. La primera línea es la primera cifra, la segunda línea es la segunda cifra, la tercera línea o la tercera banda es el multiplicador, que es el que tenemos por aquí, y la cuarta es la tolerancia. Entonces, ¿cómo saben ustedes
cuál es la primera y cuál es la última, porque alguien podría confundirse y decir, bueno, y si yo pienso que esta es la primera, generalmente la última es la de la tolerancia, y fíjese que los valores de tolerancia son muy distintivos. Por ejemplo, plateado o oro o no tiene color, y también está separado del resto de los colores. Si ustedes saben eso, entonces ya podemos descifrar de qué valor es esta resistencia. Por ejemplo, fíjense, marrón sería, buscamos acá, marrón es 1, negro es 0, entonces sería 10. Ahora multiplicado por cuánto, por rojo, que sería 2, o sea, sería 10 a la 2, que es lo mismo que decir 100. Entonces 10 por 100 me daría 1000. Entonces esta resistencia es de 1 kilo o 1000 ohmios. Y la franja es dorada, por tanto es de 5%. Entonces es 1 kilo ohmio, 5%. Luego en el comercio, ¿qué resistencia encontramos? Entonces existe una tabla preestablecida para resistencia de 5%, donde ustedes no pueden buscar cualquier valor. Los valores ya están también preestablecidos. Ustedes tienen que aprenderse solamente estos valores de acá. Entonces usted encontraría de 1, de 1,2, de 1,5, 1,8, 2,2, 2,7, 3,3, 3,9, 4,7, 5,1, 5,6, 5,8, 5,2. Usted no va a encontrar valores comerciales, por ejemplo, de 2,3. Nunca los va a encontrar, ni encontrará una de 2,8, por ejemplo. Usted encontrará son estos valores. Ahora, nada más se aprenden en esta parte y luego multiplican. Si ustedes quieren ahora una de un valor siguiente, por ejemplo, esta sería 1, ¿verdad? Ustedes quieren el rango de entre 10 y 20, entonces usted encontraría aquí 10, 12, que es como multiplicar estas mismas por 10, fíjense, 15 y así sucesivamente. Y si quieren en el rango más alto, con otro 0 más, pues ustedes simplemente van multiplicando y así las consiguen en el mercado. O sea, ustedes la van a encontrar justamente así como están acá. O sea que ustedes van a encontrar 120 kilos, porque es lo mismo que decir 1,2 multiplicado por 100.000. Entonces, bueno, esto es lo que ustedes van a encontrar en el mercado. Este es para el caso de resistencias de 4 bandas o 4 colores. Ahora, también existen resistencias de más bandas, que son resistencias de más precisión. Y pasamos a este caso. Fíjense, 5 bandas. En 5 bandas se agrega otro número más acá. Entonces sería igual que en el caso anterior. El primero nos define un número, el segundo otro número, pero el tercero es otro número y el multiplicador es el cuarto. Y la quinta banda, entonces, es la tolerancia. Generalmente en este caso las tolerancias se consiguen más es de 1% y de 2%, porque estas son las llamadas resistencias de precisión, como la que tenemos acá. ¿Cómo la podríamos identificar entonces? Marrón es 1, verde es 5, entonces sería 15, negro es 0, entonces sería 150 multiplicado por ¿cuántos ceros? Como este es rojo, entonces lo multiplicamos por 2 ceros, entonces sería 150 por 100, entonces me da 15 kilos. Y bueno, y así hallamos el valor de este. Y el valor de la tolerancia es marrón, entonces es 1%. Estas son las llamadas resistencias de precisión. Existe un caso particular también de resistencias de 6 bandas. Es lo mismo hasta aquí como si fuese de 5 bandas, pero la única diferencia es la sexta banda, la última, es el coeficiente de temperatura. Básicamente el coeficiente de temperatura es lo que nos indica qué tanto varía su resistividad de acuerdo a la temperatura. Pero el resto es lo mismo, o sea que básicamente lo calculamos igual. Podemos hacer el ejercicio acá. 6 es azul, rojo es 2, negro es 0, entonces sería 620, y el cuarto color es el multiplicador, entonces sería por 1000 porque es naranja, entonces sería 620.000 kilos. Y luego tenemos la tolerancia, que en este caso dice que es de 5%. Es muy raro que esto pase, que esto sea del 5%, pero porque generalmente son del 1 o de 2%. Y el coeficiente es marrón, por tanto es de 100 de coeficiente de temperatura. Bueno, esos son todos los casos que tenemos para obtener el valor de las resistencias cuando ustedes la vean en alguna placa de circuito. Ahora pasemos a la potencia. ¿Cómo sabemos qué potencia tiene una resistencia cilíndrica si no lo indica en ningún lado? Ya sabemos cuál es su valor, pero no sabemos cuál es su potencia. Recuerden que yo antes le había dicho que el tamaño está asociado con la potencia, entonces la forma como lo indica es desde el punto de vista físico, digamos así, por el tamaño. El tamaño es un referente para nosotros de la potencia, entonces aquí está la tabla. 3.5 milímetros equivale a 1/8 de vatio. O sea que la más pequeñita menos consume, por tanto menos corriente soporta. Y la que le sigue es de 6.4 milímetros, sería 1.1 de vatio. Y así sucesivamente. 1 centímetro, medio vatio. 1.3 centímetros, 1 vatio.
1.8 centímetros 2 vatios y 3.4 centímetros 3 vatios. Esta es la tabla entonces para el tema de la potencia. Entonces ya ustedes saben cómo calcular la potencia según el tamaño. Y por último, pero no es lo menos importante, es la simbología y cómo identificar las resistencias en un circuito. Por ejemplo, la resistencia tiene dos símbolos estandarizados. Ustedes van a encontrar la resistencia de esta forma o de esta forma. Cualquiera de los dos es válido. El indicador. La resistencia se acostumbra a referenciar con una R y la unidad es el ohmio y el símbolo es el omega. Entonces, si nosotros vamos a decir un valor de resistencia, por ejemplo 500, nosotros decimos 500 ohm o 500 ohmios con el símbolo omega, da igual. Vamos a verlo en el ejemplo acá. Acá tenemos tres resistencias, ¿verdad? Y entonces se enumeraron de la siguiente forma: R, que es el identificador, y 1 es la numeración, porque como hay varias, hay que colocarle la numeración después de la R. Entonces sería R1, R2 y R3. Y los valores están acá con el símbolo de omega. Entonces, bueno, así ustedes la deberían de poder identificar en cualquier circuito que ustedes vean. Y si la ven con este símbolo, pues es lo mismo. Este símbolo también se usa igual en los circuitos electrónicos. Entonces, bueno, vamos a dejar esto hasta aquí. Para el siguiente tutorial voy a hablarles de las resistencias de montaje superficial, cómo identificar todos sus valores y todo ese tema. Recuerden, como siempre, suscribirse, darle like y comentar. Por ahí vienen otros videos de reparación que estoy preparando también. Entonces nos vemos en el siguiente video.